Dicen que la muerte de un hijo es la peor pesadilla de cualquier padre, pero para mí no solo fue el dolor de perder a mi hija lo que me destrozó, también fue la traición que siguió, una traición que nunca vi venir y que lo cambiaría todo. No sé por dónde empezar a describir ese día. El funeral fue todo lo que temía, y al mismo tiempo, no fue nada como esperaba. No hay una guía para este tipo de situaciones. La muerte repentina e inesperada de tu único hijo. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies, dejando solo la fría y dura realidad de lo sucedido. Olivia solo tenía 40 años, estaba llena de vida y de promesas, y ahí estaba yo, de pie delante de una sala llena de personas en duelo, mirando su ataúd. Había un extraño vacío dentro de mí, como si me hubieran arrancado una parte de mí para siempre. Debería haber estado llorando sin control, pero no podía. Todo lo que sentía era un vacío, pero había algo más que lo hacía insoportable, algo que me carcomía y lo empeoraba todo. Aaron, mi yerno, actuaba como si acabara de perder a un extraño, no a su mujer. Apenas hablaba, nunca se le notaban las lágrimas en los ojos. No parecía estar de duelo, era, a falta de una palabra mejor, indiferente. Al principio pensé que tal vez era solo el impacto de todo, que tal vez estaba en negación, pero, a medida que pasaban las horas, no podía quitarme de encima la inquietud que no me dejaba vivir. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Su atención parecía estar en otra cosa completamente diferente. Su teléfono, su reloj, cualquier cosa menos el recuerdo de su esposa. Me quedé en la parte de atrás de la habitación observándolo, tratando de entenderlo. Algo andaba mal, pero no lograba precisar qué era. Mi corazón dolía por Olivia, pero también dolía por la confusión y el temor que me causaba el comportamiento de Aaron. Ni siquiera parecía importarle la gente que estaba allí para llorar a Olivia. Era frío. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de la gente se hubiera ido a casa y me hubiera quedado sola en la quietud del lugar, comencé a revisar algunas de las cosas de Olivia: cartas, fotos antiguas, recuerdos de tiempos mejores, cualquier cosa que hiciera menos ensordecedor el silencio. Fue entonces cuando lo encontré: un montón de extractos bancarios con recibos de retirada marcados con tinta roja. La cifra que me llamó la atención fue la retirada de $300,000 de la cuenta que compartía con Olivia. No pude respirar durante un momento, se me encogió el pecho mientras releía las cifras tratando de darles sentido. Aquello era solo una transferencia, un robo, y lo peor era que se había hecho en nombre de Olivia, utilizando su identidad para acceder a fondos que ella no había autorizado. Sentí algo que no podía explicar. ¿Ira, traición, miedo, una mezcla de todo? Aaron había sacado dinero de su cuenta pocas horas después de su muerte, justo cuando la estábamos enterrando, y ni siquiera tuvo la decencia de actuar con discreción. No sabía qué hacer a continuación, no tenía ninguna prueba más allá del papel que tenía en la mano, pero sentía un peso enorme en el pecho aquella noche, sentada en la mesa de la cocina, tratando de asimilarlo. Sonó el teléfono. La voz al otro lado era desconocida, pero urgente. «Tienes que tener cuidado con Aaron», dijo. «No te está diciendo la verdad, te está ocultando algo que es más importante de lo que crees». La línea se cortó. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con el teléfono aún pegado a la oreja. Quienquiera que hubiera llamado no dejó su nombre y no había forma de rastrear la llamada, pero no podía deshacerme de la sensación de que era el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera podido imaginar. ¿Qué ocultaba Aaron? ¿Qué había hecho? No tenía respuestas, solo más preguntas, y por mucho que intentara apartarlas, la verdad empezaba a aflorar.
El comportamiento de Aaron era profundamente erróneo y no podía seguir ignorándolo, pero no sabía por dónde empezar, no tenía ni idea de cómo desentrañar esa maraña, sobre todo con el dolor aún tan presente en mi corazón. Pero una cosa tenía clara. La muerte de Olivia era algo más que un simple accidente, y, si Aaron tenía algo que ver, me aseguraría de que pagara por lo que había hecho. Los días posteriores se difuminaron en una neblina de dolor, pero algo en el comportamiento de Aaron me impedía concentrarme en nada más. Cada vez que intentaba sacar el tema de sus asuntos financieros o incluso los detalles más simples de la póliza del seguro, él evadía el tema con una indiferencia fría y calculada. Sus palabras eran educadas, pero no transmitían calidez. Era como si Olivia nunca hubiera existido para él. No estaba de duelo, solo estaba actuando de forma mecánica. Al principio intenté quitármelo de la cabeza, pero el dolor hace cosas extrañas a las personas, y quizá Aaron solo estaba tratando de sobrellevarlo a su manera, pero no podía escapar de la molesta sensación de que algo no estaba bien. Mi mente no dejaba de volver a los $300,000 que había sacado de nuestra cuenta conjunta, dinero que debería haber sido para el futuro de Olivia y de nuestra familia. Me parecía una de las traiciones más graves, y su forma de evitar el tema me convencía cada día más de que ocultaba algo. Fue entonces cuando decidí visitar la casa de Olivia. Tenía que hacerlo, aunque sabía que me haría más daño. La casa estaba vacía. Su risa, su calor, todo había desaparecido. El silencio era asfixiante. Recorrí las habitaciones y mis ojos se fijaron en cosas familiares. Sus libros favoritos apilados en la mesa de centro, los viejos álbumes de fotos en la estantería, el sofá suave y gastado donde solía sentarse. Todo me recordaba cruelmente que no iba a volver. En la habitación de Olivia, empecé a revisar sus cosas, tratando de aferrarme a algo, a cualquier cosa que pudiera traerla de vuelta. Y entonces, en el fondo de su armario, lo encontré. Una caja de zapatos vieja y polvorienta, escondida debajo de un montón de ropa olvidada. En su interior había varias cartas escritas a mano para mí. Mientras las leía, mi corazón se hundió. Olivia había escrito sobre la frustración que había sentido en su matrimonio, sobre cómo Aaron se había vuelto controlador, distante y frío con el paso de los años. Había mencionado cómo la presionaba para que firmara documentos que no entendía, cómo la había aislado de sus amigos y familiares, y cómo la había convencido de que no podía vivir sin él. Eran cosas de las que yo nunca había sido consciente. Siempre había confiado en Aaron, siempre lo había considerado parte de la familia, pero ahora que leía sus palabras, todo lo cuestionaba. En una carta, Olivia había escrito: «Me siento atrapada, como si estuviera perdiendo mi identidad. Aaron está cambiando. No estoy segura de si podré seguir fingiendo que todo va bien». La revelación me golpeó como un puñetazo. Había visto señales de tensión. Los ojos cansados de Olivia, la forma en que evitaba ciertos temas cuando venía de visita. Pero siempre las había ignorado. En apariencia parecía feliz. ¿Cómo no me había dado cuenta de lo profunda que era su infelicidad? Pero ahora, al leer esas cartas, empecé a comprender que había estado sufriendo, y que yo no tenía ni idea de lo mal que lo estaba pasando. El dolor, que ya me parecía insoportable, se hizo aún más intenso, pero junto a él comenzó a surgir un nuevo sentimiento que me carcomía por dentro: la sospecha. Estaba seguro de lo que le había pasado a Olivia, pero empecé a sentir que su muerte no había sido un simple accidente. Las piezas no encajaban. Tenía que saber más. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Qué tenía que descubrir? ¿Qué ocultaba a Aaron?
¿La póliza del seguro? ¿Los registros bancarios? ¿O algo más profundo y oscuro que solo él conocía? Saqué los registros financieros que había estado recopilando y empecé a garabatear notas, estableciendo conexiones entre los últimos meses y los extraños retiros de dinero. Algo no cuadraba. Se habían cambiado demasiadas cuentas, se habían tomado demasiadas decisiones demasiado rápido, y Aaron siempre estaba ahí, fuera de mi alcance, sin ofrecer más que excusas cuando intentaba obtener respuestas. Me repetía a mí mismo que debía ser paciente y esperar a tener más información, pero no podía. Necesitaba respuestas ya. Mi hija estaba muerta, y Aaron ya le había quitado bastante. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que le quitara más. Con las manos temblorosas, escribí los nombres de los bancos que utilizaba Olivia, anoté las fechas de los retiros que había encontrado y el nombre de la compañía de seguros de vida que indicaba a Aaron como único beneficiario. A medida que surgían nuevos detalles, mi ira crecía. No podía callarme, no podía dejar que Aaron se saliera con la suya, pero ¿dónde encontraría las pruebas que necesitaba? ¿Cómo lo desenmascararía sin ponerme en peligro? Las preguntas se agolpaban en mi mente con mayor insistencia. Me sentía más decidida que nunca. Había algo ahí, algo que Aaron había ocultado, y yo iba a descubrirlo cueste lo que cueste. No confiaba en nadie más que en mí mismo para descubrir la verdad. Tenía que indagar más y hacerlo solo. Aaron ya había demostrado que podía mentir, manipular y robar. Ahora era mi turno, y, mientras me alejaba de la casa de Olivia, sentí una urgencia que me invadió. Sabía que no sería fácil, pero estaba preparado. No podía ignorar la sospecha que se había arraigado en mi interior cada vez que cerraba los ojos y veía la última foto en la que aparecía con las manos rígidas, sin vida, tomada poco antes del accidente. Últimamente no era ella misma, pero ¿y si eso no era todo? ¿Y si Aaron estaba implicado? Tenía que saber más. El lugar del accidente estaba a 1 hora de mi casa en coche. Fui hasta allí sola, decidida a entender lo que realmente había pasado. Cuando llegué al tramo de carretera donde el coche de Olivia se había salido, me invadió una extraña sensación. El lugar parecía vacío y desolado, con unas pocas marcas de neumáticos en la tierra, y los contornos descoloridos del lugar donde había estado el coche. Me encontré con un par de agentes veteranos que habían estado en el lugar de los hechos aquella noche. Uno de ellos, un hombre mayor con el pelo canoso, parecía especialmente interesado en hablar conmigo. Le expliqué mis sospechas. El coche no parecía haber estado en movimiento cuando se estrelló. Él escuchó atentamente y luego asintió lentamente. «No te equivocas, Diane», dijo en voz baja. La posición del coche no era habitual. La mayoría de los accidentes dejan el coche en ángulo, ya sea tras girar o deslizarse por el impacto. Pero el coche de Olivia estaba prácticamente aparcado en la cuneta, parecía que se había detenido, pero fue entonces cuando se produjo la colisión. Fue entonces cuando un pensamiento escalofriante se apoderó de mi mente. ¿Y si no se había estrellado? ¿Y si alguien se había asegurado de que ocurriera? El agente continuó. Además, el cinturón de seguridad no estaba bien abrochado, el cierre estaba abierto, pero la correa no estaba completamente ajustada a su pecho. Sentí un nudo en la garganta. Olivia siempre había sido tan cuidadosa y meticulosa que no habría descuidado algo así, no cuando su vida dependía de ello. ¿Cree que el accidente fue simulado?, pregunté con voz temblorosa. El agente pareció incómodo, pero asintió con la cabeza. No puedo afirmarlo con certeza, pero hay algo que no encaja. Por eso van a volver a revisar las pruebas. No saque conclusiones precipitadas.
Le di las gracias sintiendo una mezcla de temor y un extraño alivio. Quizá no estaba imaginando cosas. Había algo extraño en la muerte de Olivia y necesitaba averiguar qué era. Mientras conducía de vuelta a casa, no podía dejar de repetir en mi mente las palabras de la gente. El coche no estaba en movimiento, el cinturón de seguridad no estaba abrochado, ya no parecía un accidente, parecía que alguien lo había orquestado y controlado. Cuando llegué a casa, encontré a Aaron sentado en la mesa de la cocina mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. La habitación estaba cargada de tensión mientras me acercaba a él, con la mente acelerada por todo lo que acababa de descubrir. Aaron, dije con voz firme, a pesar de los latigazos en el pecho. Fui al lugar del accidente. Eso llamó su atención. Se quedó paralizado, con los dedos detenidos en medio de la pantalla. ¿Qué quieres decir con que fuiste al lugar? Su voz era casual, pero vi un destello de inquietud en sus ojos. Hablé con algunos de los agentes. Hay algo extraño en cómo ocurrió el accidente. La mirada de Aaron titubeó por un segundo. Creí ver miedo en su rostro, pero luego desapareció y fue sustituido por esa calma familiar y ensayada. Diane, tienes que dejar de obsesionarte. El accidente ya ocurrió, Olivia se ha ido, tenemos que seguir adelante. No respondió a mi pregunta, estaba desviando la atención, evadiéndola. Podía sentir cómo la tensión se apretaba en mi pecho y la duda se apoderaba de mí. Su frialdad era asfixiante y, por primera vez, empecé a preguntarme si todo esto era solo un plan. Estás eludiendo la verdad, Aaron. Dije con una voz más dura de lo que me habría gustado. No estás de duelo, la estás evadiendo y ahora estás intentando hacerme olvidar lo que le pasó a Olivia. Aaron apretó la mandíbula, se puso de pie, con el cuerpo tenso, pero no alzó la voz. No intento controlar nada, solo intento superar esto lo mejor posible y tú también deberías hacerlo. Me mantuve firme. Voy a averiguar qué pasó realmente y, cuando lo haga, me aseguraré de que salgas con la tuya. Su rostro se endureció durante un largo rato. No dijo nada y luego negó con la cabeza. No estás pensando con claridad. Déjalo, Diane. Solo te harás más daño. Salió de la habitación dando pasos pesados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero ya no era miedo, sino furia. Cuanto más intentaba callarme, más sabía que iba por el buen camino. Esa noche empecé a investigar más a fondo. Busqué cualquier cosa fuera de lugar y allí estaba. Transacción tras transacción que no había realizado ella. Había grandes sumas de dinero transferidas a una cuenta a nombre de Aaron, pagos a un misterioso proveedor que no reconocía y, por último, los préstamos que Olivia nunca me había mencionado. Todo apuntaba a una conclusión. Aaron había estado ocultando algo y yo solo estaba empezando a rascar la superficie. Volví a sentir la urgencia de descubrir la verdad. Tenía que averiguar qué estaba pasando realmente antes de que Aaron me acorralara y me silenciara como había silenciado a Olivia. Anoté las transacciones, apuntando todo lo que entendía, y entonces mis ojos se posaron en la póliza de seguro. Aún no la había mirado, pero ahora parecía crucial. Aaron figuraba como único beneficiario, pero, ¿y si no se trataba solo del dinero? ¿Y si quería algo más de Olivia? Mis sospechas empezaban a convertirse en algo más oscuro, pero aún había mucho que no sabía. Tenía que indagar más y encontrar todas las piezas del rompecabezas. No dejar que Aaron se saliera con la suya. El peso de todo empezaba a ser insoportable. La verdad estaba ahí fuera, la podía sentir, pero se me escapaba de las manos con cada día que pasaba.
Necesitaba algo concreto a lo que aferrarme. Llamé a un abogado que me ayudara a salir de este embrollo. Necesitaba orientación, alguien que encajara las piezas por mí. Tras revisar los registros financieros y discutir todo lo que había descubierto, el abogado se puso serio. Diane, dijo en voz baja y mesurada. Creo que tienes un caso, tienes razón en sospechar de Aaron, pero si iba a enfrentarme a él, teníamos que estar preparados. Nos recomendó que nos acercáramos a él con cuidado, pero, por su expresión, estaba claro que pensaba que las acciones de Aaron no eran accidentales. Esa idea me golpeó con fuerza. No se trataba de un viudo afligido que había perdido a su mujer, sino de alguien que había orquestado algo mucho peor. El plan era sencillo: me sentaría con Aaron, lo confrontaría por los $300,000 desaparecidos y vería cómo respondía. Siguiendo el consejo del abogado, empecé a reunir más documentos, más pruebas, más de todo. Tenía que estar seguro. Sentía cómo me latía el corazón con fuerza en el pecho mientras entraba en el salón donde estaba Aaron. Levantó la vista hacia mí entrecerrando ligeramente los ojos. Me había dicho mucho en los últimos días, pero su presencia en la casa era como una sombra que se cernía sobre mí. Aaron. Comencé a tratar de mantener la voz firme. Necesito hablar contigo sobre los $300,000 que se retiraron de nuestra cuenta conjunta. Su reacción fue instantánea. Se tensó, apretó la mandíbula y levantó la vista para mirarme a los ojos. ¿De qué diablos estás hablando, Diane? Estás actuando como una loca. Ahora el dinero es mío. Olivia está muerta, se acabó, tenemos que seguir adelante. Pude sentir cómo la ira crecía en mí, pero me obligué a mantener la calma. Aaron, tú no decides cuándo se acaba algo, sobre todo cuando me has estado ocultando cosas y has intentado mantenerme en la ignorancia sobre lo que realmente le pasó a Olivia. Su rostro se contorsionó y alzó la voz. Estás siendo irracional, Olivia está muerta, Diane. Tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Solo lo estás complicando todo para todos. Me acerqué manteniendo la voz baja pero firme. Lo que estás complicando son tus mentiras, Aaron. ¿Crees que voy a olvidar ese dinero, los $300,000 que sacaste de nuestra cuenta? No, no lo voy a olvidar y no voy a permitir que me manipules. Se levantó bruscamente y se alejó de mí. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Olivia y yo teníamos un plan y ya no te incumbe. Sus palabras me llegaron como una bofetada en la cara. ¿Un plan? ¿Qué plan? Me has estado mintiendo, Aaron, le dije con voz temblorosa, pero decidida. Estás ocultando algo y voy a descubrir qué es. Él se rió con amargura y negó con la cabeza. No tengo que darte explicaciones, no te debo nada. Sus palabras me hirieron, pero solo reforzaron mi determinación. Las mentiras, la frialdad. Todo formaba parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Más tarde ese mismo día, hice lo que tenía que hacer. Investigué más a fondo el pasado de Aaron. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Había múltiples préstamos a su nombre, y enormes cantidades de dinero sin pagar. La deuda se reflejaba en todos los registros, pero lo más preocupante era el número de veces que Aaron había utilizado documentos falsificados para encubrir sus fracasos. No se trataba solo de negligencia, sino de dolo. Durante años había mentido y falsificado documentos, endeudándose cada vez más con el paso del tiempo. Llamé al banco, llamé a los acreedores, lo reconstruí todo, y, cuanto más descubría, más profundas me parecían sus mentiras. Aaron no era solo un oportunista, era alguien que había manipulado a todos los que le rodeaban, incluida Olivia, pero eso no era todo.
Empecé a hablar con algunos de los amigos más cercanos de Olivia, personas en las que había confiado durante años, y fue entonces cuando descubrí la verdad. Nunca me lo habría imaginado. Olivia llevaba semanas planeando dejar a Aaron. Olivia les había dicho a sus amigos más cercanos que por fin estaba haciendo planes para dejarlo, que iba a recuperar el control de su vida, que iba a dejar al hombre que había ido asfixiando poco a poco su espíritu, pero nunca tuvo la oportunidad. Una amiga en particular, alguien que había formado parte de sus vidas durante años, me contó que Olivia le había hablado de su miedo a Aaron, que temía que nunca la dejaría marchar. El amigo incluso mencionó que Olivia había estado buscando apartamentos y planeando su estrategia de huida en secreto. Me quedé impactada, con el corazón roto por la hija que había conocido, mi chica fuerte y decidida que había estado atrapada en un matrimonio que no se merecía. Pero ahora todo tenía sentido. Las señales que había pasado por alto, el comportamiento que había ignorado. Olivia no solo había sido víctima de las circunstancias, también lo había sido de Aaron. Cuanto más indagaba en el pasado, más me daba cuenta de que el accidente no había sido un accidente, sino algo planeado, una forma elaborada de conseguir lo que quería. Aaron la había visto como una forma de escapar de sus crecientes deudas y empezar de cero. Le había arrebatado todo, incluida la vida. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ella sentada en el coche, atrapada, incapaz de escapar. Empecé a preguntarme si el accidente había sido orquestado para que pareciera un error. ¿Era eso lo que quería Aaron? ¿Quitarle la vida a Olivia para quedarse con el dinero y ser libre por fin? Pero no iba a permitir que se saliera con la suya. Ahora tenía la verdad, y no iba a dar marcha atrás. Las piezas estaban encajando, y sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Aaron iba a pagar por lo que había hecho, y yo me encargaría de ello. Tenía que saber más. Cuanto más descubría, más me daba cuenta de lo poco que sabía realmente sobre la vida de Olivia en los meses previos a su muerte. Había tantas cosas sin decir, tantas piezas de su historia que no tenían sentido, y no iba a descansar hasta averiguarlo todo. El gran avance llegó cuando contacté con una vieja amiga de la infancia de Olivia, Jenna. Ella la conocía mejor que nadie y sabía que tendría información sobre lo que realmente había pasado en su vida, especialmente con Aaron. Cuando Jenna accedió a reunirse conmigo, me di cuenta enseguida de que algo había cambiado en su comportamiento desde la muerte de Olivia. Estaba nerviosa, jugueteando con el dobladillo de su jersey mientras estaba sentada frente a mí en la cafetería, pero pude ver el dolor en sus ojos cuando hablaba de Olivia. No quería creerlo, Diane, comenzó a decir en un susurro apenas audible. Pero Olivia lo estaba pasando muy mal. Aaron tenía un don para controlarlo todo. Tenía demasiado miedo de dejarlo, aunque sabía que era lo que necesitaba. No sé cómo empezó, pero con el tiempo se volvió cada vez más posesivo. Al escucharla, se me encogió el corazón. Jenna me contó los cambios en el comportamiento de Olivia, cómo había dejado de salir con sus amigos, de llamar tanto y de cancelar a menudo los planes en el último momento. Jenna había sido testigo del lado controlador de Aaron. Olivia lo intentó una vez, dijo Jenna con los ojos llorosos. Tenía pensado hacerlo, pero cuando le dijo que quería un descanso, Aaron perdió el control. No solo enfadó a Diane, también la asustó. Me dijo que se sentía atrapada. Me quedé sentada, conmocionada y con el corazón roto. ¿Cómo se había sentido Olivia tan sola? ¿Cómo no lo había visto? La imagen se estaba aclarando, pero el dolor de saber que Olivia había estado atrapada en una relación de la que no podía escapar era insoportable.
Lo peor era saber que Olivia había estado tan cerca de marcharse, tan cerca de liberarse de la prisión que Aaron había construido a su alrededor, solo para que la callaran para siempre. Pero había más. Mientras me recompuse, me di cuenta de que necesitaba saber más sobre la situación financiera de Olivia. Ya había descubierto indicios de la manipulación de Aaron, pero aún no había explorado todos los detalles. Empecé a investigar las cuentas bancarias que Olivia había utilizado. Lo que descubrí me heló la sangre. Varias de sus cuentas habían sido modificadas en los meses previos a su muerte. Las cuentas que había abierto conmigo como cotitular habían sido alteradas de repente y Aaron tenía acceso a ellas. Llamé al banco tratando de ocultar mi ansiedad tras formular preguntas tranquilas. El gerente dudó antes de decirme que se había producido una serie de transacciones desde la cuenta de Olivia, cada una mayor que la anterior. Algunas de ellas habían sido transferidas a nombre de Aaron y, al investigar más a fondo, descubrí algo peor. Había retiradas de la cuenta que parecían falsificadas. Apenas podía respirar mientras la verdad empezaba a tomar forma. El hombre en quien había confiado, al que había tratado como a uno más de la familia, había estado robando dinero de Olivia sin su consentimiento. Pero esto era más que un simple robo, era una traición. La había manipulado para que le diera el control, falsificando su firma y quedándose con lo que no era suyo. El director del banco también confirmó lo que ya temía. Aaron había conseguido acceder a la póliza de seguro de vida que Olivia había contratado años atrás, y, ¿adivinen quién era el único beneficiario? Aaron. Ya no se trataba solo de dinero, sino de control, un hombre que lo había orquestado todo para asegurarse su futuro y la muerte de Olivia, que había sido su billete de salida. Apenas podía contener mi rabia. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo había podido matar a su propia esposa, a la mujer a la que se suponía que amaba, solo para escapar de sus deudas y asegurarse una vida de lujo? Cuanto más descubría, más me daba cuenta del alcance de su manipulación. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que se saliera con la suya. Mi corazón se rompió al pensar en Olivia, en cómo había confiado en él, en cómo lo había amado y, sin embargo, él le había quitado todo, incluida la vida. Tenía que encontrar la manera de desenmascararlo para asegurarme de que pagara por lo que había hecho. Mientras estaba allí sentado, mirando los papeles, me invadió una sensación de urgencia. Todas las piezas estaban allí, esparcidas delante de mí, pero había que encajarlas y tenía que hacerlo antes de que Aaron pudiera destruir más del legado de Olivia. No descansaría hasta descubrir todos los secretos que Aaron había enterrado. Ya no se trataba solo de dinero, sino de hacer justicia a Olivia, a la mujer que había sufrido en silencio y por la vida que nunca podría recuperar. Ya no se trataba solo de dinero, sino de hacer justicia para Olivia, para la mujer que había sufrido en silencio y por la vida que nunca podría recuperar. Ya no me conformaba con guardármelo todo para mí. El peso de mis descubrimientos era asfixiante, y necesitaba que alguien más supiera la verdad. Necesitaba compartir lo que había encontrado para que los demás vieran lo que Aaron le había hecho a Olivia y a todos nosotros. Empecé por la familia, los parientes más cercanos, los que conocían a Aaron, casi tanto tiempo como yo. Los reuní una tarde con la esperanza de encontrar apoyo y que alguien se pusiera de mi lado. Intenté explicarles todo: el dinero desaparecido, los documentos falsificados, la póliza de seguro de vida, pero sus reacciones no fueron las que esperaba. Algunos, especialmente los de la familia de Aaron, lo negaron todo. «Estás exagerando, Diane. Aaron ha estado sometido a mucho estrés.
Estás de duelo y a veces empiezas a ver cosas que no existen. Sus palabras me dolieron. No lo entendían, no querían entenderlo, querían entender, pero yo no podía dar marcha atrás. No me lo estaba imaginando, no era una alucinación, era que estaba descubriendo la verdad, por muy duro que fuera afrontarla. Sin embargo, algunos miembros de la familia parecían preocupados. Una prima mía, que siempre había sido muy cercana a Olivia, pidió ver los extractos bancarios. Se quedó callada mientras lo revisaba todo y pude ver la preocupación en sus ojos mientras examinaba los detalles. Esto es malo, Diane, muy malo, dijo en voz baja, casi para sí misma. Pero ni siquiera ella estaba preparada para enfrentarse a Aaron. Estaba sola en esto. La familia no iba a ayudarme. Si quería hacer justicia a Olivia, tendría que hacerlo yo misma. La tensión se palpaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Ya no podía quedarme sentada fingiendo que todo iba a salir bien. Aaron le había robado a Olivia, y cuanto más averiguaba, más me daba cuenta de que lo había estado planeando durante mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era baja, casi un susurro, como si temieran que los oyeran. Aaron ha tenido problemas con la ley, dijo la voz. Fraude, malversación, lo ha hecho todo. Es bueno ocultándolo, pero la verdad está ahí fuera. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Ya sospechaba que Aaron ocultaba cosas, pero esta confirmación, el hecho de que tuviera un historial de fraude, me llevó al límite. Tenía que averiguar más, ya no podía hacerlo yo sola. Al día siguiente contraté a un investigador privado. No confiaba en nadie más. Necesitaba respuestas y necesitaba obtenerlas rápidamente. El detective que contraté era profesional y serio. Investigó el pasado de Aaron en busca de cualquier indicio de mala conducta financiera, y lo que descubrió confirmó mis peores temores. Aaron era solo un hombre que le había robado a su mujer, un manipulador en serie. El detective descubrió que Aaron había estado involucrado en actividades fraudulentas a lo largo de los años, como la falsificación de documentos y la malversación de dinero. Parecía que era algo natural para él. Cuanto más averiguaba, más me daba cuenta de que toda su vida había sido una gran mentira, pero el descubrimiento más impactante llegó después. Aaron había estado tratando de vender la casa de Olivia, la casa en la que ella había puesto tanto amor, la casa que habían compartido. Se estaba preparando para venderla, lo que le habría reportado un beneficio considerable, mucho mayor que los $300,000 que ya había robado. Ahora estaba claro que Aaron solo quería salir de las deudas, no solo eso, sino que estaba preparando una nueva vida, intentando borrar todo lo relacionado con Olivia y empezar de cero. Se me heló la sangre al pensar en cómo la había manipulado, cómo nos había manipulado a todos. Llevaba mucho tiempo planeándolo, y yo solo estaba empezando a descubrir la punta del iceberg, pero aún había más. El investigador descubrió que Aaron había estado en contacto con un abogado especializado en divorcios, y otro en planificación patrimonial. Estaba claro que llevaba mucho tiempo preparándose para la muerte de Olivia, mucho antes del accidente. Había estado trabajando para asegurar su futuro financiero como si supiera lo que se avecinaba. Todo empezaba a encajar. Aaron lo había orquestado todo, desde la forma en que se había gestionado la muerte de Olivia, hasta la forma en que se había posicionado como único beneficiario de su seguro de vida. No era solo un viudo afligido, era un hombre que había calculado cuidadosamente cada movimiento, cada mentira y cada paso. Cuanto más descubría, más decidido estaba a enfrentarme a él, pero aún no podía hacerlo.
Necesitaba más pruebas, necesitaba asegurarme de tener todo lo necesario antes de acudir a la policía o a cualquier otra persona. No dejar que Aaron se saliera con la suya. Ya había visto demasiado y el dolor en mi corazón se mezclaba ahora con una furia ardiente y feroz. Me había quitado a Olivia, nos la había quitado a todos, y no iba a permitir que destruyera su memoria sin pagar por lo que había hecho. Estaba cerca, muy cerca, pero tenía que tener cuidado. No podía permitir que Aaron supiera lo que estaba haciendo todavía. Tenía que ir un paso por delante. La investigación ya no era una búsqueda pasiva de respuestas, sino una persecución cuidadosamente orquestada que llevaría hasta el final, costara lo que costara. Con la ayuda del investigador privado, había empezado a reconstruir todos los movimientos de Aaron. Sus acciones empezaban a revelar una historia mucho más oscura que no podía ignorar por más tiempo. La prueba más condenatoria llegó cuando el detective descubrió un detalle crucial. Aaron había estado en contacto con la compañía de seguros de vida de Olivia el mismo día del accidente. Al darme cuenta de las implicaciones de ese descubrimiento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía saberlo? ¿Por qué se pondría en contacto con la compañía de seguros en ese preciso momento si no fuera por una razón: asegurarse de que se pagara la póliza? Todo lo que había estado dando vueltas en mi cabeza durante días ahora tenía una claridad aterradora. Aaron lo había planeado todo, quizás incluso antes de que ocurriera el accidente. Había estado preparando la muerte de Olivia mucho antes de que se convirtiera en realidad. El momento no era una coincidencia. Había reunido todas las piezas, los registros telefónicos, los documentos del seguro, los extractos bancarios. Sabía que estaba preparado. No podía perder más tiempo. Aaron tenía que saber que no iba a permitir que destruyera el legado de Olivia sin afrontar las consecuencias. Concerté una reunión con él, algo que llevaba días planeando. La tensión en el ambiente era palpable en el momento en que entré en la habitación. Estaba sentado en la mesa de la cocina, como siempre, con los ojos pegados al teléfono, fingiendo no ser consciente de lo que se avecinaba, pero yo ya no sentía que él me intimidara. Había visto las grietas en su fachada y ahora era el momento de sacarlas a la luz. Aaron, comencé con voz firme. Tenemos que hablar sobre la póliza de seguro y el dinero que le quitó a Olivia. Levantó la vista y vi un cambio inmediato en su actitud. El Aaron tranquilo y sereno que siempre había conocido empezaba a resquebrajarse. ¿De qué está hablando?, respondió con voz tensa. Intentaba parecer sorprendido, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Sabía perfectamente de qué estaba hablando. Me refiero a que contactaste con la compañía de seguros el mismo día que murió Olivia. Estoy hablando de los $300,000 que sacaste de su cuenta. Y de los años de mentiras que has estado viviendo. Se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho, tratando de ocultar el pánico creciente. Diane, estás exagerando. Olivia se ha ido y esto no ayuda a nadie. Deberíamos estar de luto, no desenterrando todas estas tonterías. Su voz tranquila, la forma en que intentaba restarle importancia a todo, solo me reafirmaba en lo que estaba pasando. Creía que podía controlarme, que me echaría atrás, pero se equivocaba. No me digas cómo tengo que llorar su muerte, Aaron, espeté, con la frustración a punto de estallar. Lo único que voy a hacer es sentarme aquí y fingir que no sé lo que está pasando. Me has estado mintiendo a todo el mundo. No eres un marido afligido, eres un ladrón y un asesino. Se puso rígido, la frialdad de sus ojos ahora sustituida por otra cosa, miedo. Su compostura flaqueaba.
Diane, dijo con voz cada vez más tensa. Esta no es la forma de manejar esto. Lo estás empeorando todo. Estás destrozando a esta familia. Pero yo ya no me lo creía. Tenía las pruebas, los documentos, todo lo que necesitaba para destrozar sus mentiras, y no iba a dejar que me manipulase más. No puedes hacerme sentir culpable, Aaron. Dije con voz firme a pesar de la furia que sentía dentro. No puedes hacerme dudar de lo que sé que es verdad. No he sido yo quien ha destruido esta familia, has sido tú, y voy a asegurarme de que pagues por ello. Durante un momento no dijo nada, solo me miró fijamente, con la respiración entrecortada y la máscara resbalándose. El hombre en el que una vez confié había desaparecido, y en su lugar había un hombre asustado, desesperado y acorralado. Finalmente, se levantó y la silla rozó ruidosamente el suelo. Estás cometiendo un gran error, no sabes lo que estás haciendo, Diane. Me mantuve firme, sin dejar que sus palabras me afectaran. Ya has cometido suficientes errores, Aaron, y ahora es hora de pagarlos. Pude ver la ira en sus ojos, pero no insistió más. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había enfrentado, había dicho la verdad, y ahora podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Pero, justo cuando pensaba que la reunión había terminado, recibí un mensaje en el teléfono. Era de Aaron. Te arrepentirás de esto, Diane. No tienes ni idea de con quién te has metido ni de lo que estás haciendo. Number, te metas o lo pagarás. La amenaza era clara y el significado inconfundible, pero en lugar de miedo, sentí cómo se encendía un fuego en mí. Aaron pensaba que podía intimidarme para que me callara, pero lo único que consiguió ese mensaje fue reafirmar mi determinación. No iba a dejar pasar la oportunidad de hacer que pagara por lo que había hecho. No iba a dejar que me acobardara por miedo. Tenía todas las piezas del rompecabezas, pero faltaba una cosa, una prueba irrefutable que haría imposible que Aaron negara su participación en la muerte de Olivia. Lo había estado buscando y esperando, y finalmente apareció. Llegó tarde una noche, mientras estaba sentado solo en la sala revisando los últimos documentos que había reunido. La notificación del correo electrónico me distrajo de las pilas de papeles. Era del investigador privado que había contratado y el asunto me heló la sangre. Nueva prueba. Abrí el correo con el corazón acelerado y allí estaba, un archivo adjunto con una grabación. En cuanto hice clic en reproducir, supe que tenía lo que necesitaba. Era una conversación entre Aaron y alguien que no reconocí. El tono de voz de Aaron me revuelve el estómago. No lo entiendes, dijo Aaron con voz arrogante. Ella se interponía en mi camino, siempre lo había hecho. El dinero, el seguro de vida, lo tenía todo. Solo tenía que empujarla al límite. Era débil, ya lo sabes, siempre intentando mantenerlo todo a flote, pero no se daba cuenta de que era yo quien movía los hilos todo el tiempo. Apenas podía respirar mientras escuchaba el resto de la conversación. Las palabras de Aaron eran frías, calculadas e insensibles. Continuó alardeando de cómo había manipulado las emociones de Olivia, cómo había controlado cada uno de sus movimientos, y, luego, con detalles escalofriantes, explicó cómo había planeado su muerte, cómo se había asegurado de que el accidente pareciera una tragedia inevitable cuando, en realidad, era el resultado de meses de manipulación y engaño. Sentí que me temblaban las manos mientras la verdad me inundaba. Ese era el momento que había estado esperando. Por primera vez en días, sentí algo que no era ira ni confusión, sino satisfacción. Tenía la prueba, era innegable y lo destruiría, pero,
Antes siquiera de poder respirar, oí un golpe en la puerta. La abrí y me encontré a Aaron allí de pie, tan tranquilo y sereno como siempre. Sus ojos se oscurecieron cuando vio la expresión de mi rostro. «Creo que tenemos que hablar, Diane», dijo con voz suave, pero la tensión en su cuerpo era inconfundible. «¿Qué quieres, Aaron?», le pregunté manteniendo la voz firme a pesar del torbellino de emociones que sentía en mi interior. Entró en la habitación sin esperar a que le invitara a pasar, recorriendo la estancia con la mirada como si estuviera decidiendo cómo abordar la confrontación. «Creo que podemos llegar a un acuerdo. Hemos descubierto muchas cosas, Diane, cosas que, si salen a la luz, podrían hacernos daño a los dos». Podía sentir el peso de sus palabras, pero me mantuve firme. «Ya no puedes manipularme». Esbozó una pequeña sonrisa condescendiente. «No intento manipularte, Diane, te estoy ofreciendo algo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una chequera. «Haré que valga la pena. Dinero suficiente para olvidar todo esto. Dinero suficiente para no tener que volver a lidiar con nada de esto nunca más. Piénsalo, Diane. Es mucho dinero y puede ser tuyo». Lo miré fijamente, sintiendo cómo el asco crecía en mi pecho. Me estaba ofreciendo dinero que le había quitado a Olivia y que nunca fue suyo, solo para callarme. «¿Crees que el dinero puede comprarme, Aaron?», pregunté con voz baja y peligrosa. «¿Crees que voy a dejar que me pagues? ¿Crees que puedes hacerme olvidar lo que le has hecho a Olivia? Te equivocas». Vaciló por un momento, y la apariencia de calma se resquebrajó. «No lo entiendes, Diane. Esto nos arruinará a los dos, estás cometiendo un error». Podía sentir cómo la rabia crecía en mi interior. «No, Aaron, el error fue tuyo cuando pensaste que podías salirte con la tuya. Ya te has arruinado a ti mismo». No necesitaba oír nada más, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Estaba intentando comprarme, pero no iba a dejar que me manipulara más. Ya no se trataba del dinero, se trataba de hacer justicia por Olivia. Me aparté de él con la mente a 1000 por hora. Era hora de dar el siguiente paso, era hora de contárselo a quienes debían saberlo. Ya no podía hacerlo sola. A la mañana siguiente, reuní de nuevo a la familia, decidida a mostrarles la verdad. Empecé por los miembros en los que más confiaba, los que me habían escuchado cuando empecé a cuestionar a Aaron, pero, cuando les puse la grabación, las cosas no salieron como esperaba. Algunos estaban en estado de shock, otros incrédulos, pero la reacción más impactante vino de la familia de Aaron. No querían creerlo. Algunos lo defendían sugiriendo que tal vez estaba sacado de contexto y que tal vez había una explicación. «Solo estás enfadada y afligida, Diane», dijo uno de ellos sacudiendo la cabeza. «Estás viendo cosas que no existen. Tienes que calmarte». Podía sentir el dolor de su incredulidad. La traición a su lealtad hacia él era casi tan dolorosa como la traición de sus acciones, pero no podía dejar que me detuvieran ahora. Me mantuve firme. «Esta es la verdad. Eso es lo que ha hecho y tenéis que afrontarlo. Aaron mató a Olivia y no voy a permitir que se saliera con la suya, ni ahora ni nunca». La habitación se quedó en silencio, y pude ver cómo empezaban a aparecer grietas en su lealtad hacia él. Algunos empezaban a dudar de él, pero aún tenía que hacer más trabajo. No podía permitir que Aaron se sintiera cómodo. Creía que podía manipularme con dinero y mentiras para que me callara, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Yo tenía las pruebas, tenía la atención de la familia, y ahora era el momento de acabar con esto de una vez por todas. Podía sentir el cambio en el aire en el momento en que Aaron se dio cuenta de que estaba perdiendo el control.
Siempre había sido él quien movía los hilos, manipulando a todos los que le rodeaban, pero ahora, con las pruebas al descubierto y las paredes cerrándose a su alrededor, estaba desesperado de una forma que no había visto antes. La primera señal llegó cuando apareció en mi puerta una noche con el rostro desencajado por la ira. El Aaron tranquilo y sereno que yo conocía había desaparecido, sustituido por alguien frenético, alguien que sabía que estaba acorralado. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo, Diane», gritó con voz temblorosa de furia. «Te crees una heroína, pero no eres nada, solo una madre afligida cegada por la ira que no ve lo que realmente está pasando. Te arrepentirás de esto». Sus palabras me dolieron, pero ya no me intimidaba. Estaba perdiendo el control y yo empezaba a disfrutar viéndolo. «No me importa lo que pienses, Aaron. Esto se acaba aquí», dije con voz firme. Él entrecerró los ojos y dio un paso hacia mí, con el aliento caliente en mi cara. «¿Crees que has ganado? Ni siquiera has empezado a comprender el lío en el que te has metido. Te arrepentirás de haberme dado la espalda. Lo vas a lamentar todo». Me mantuve erguida, negándome a retroceder. «Es demasiado tarde para las amenazas, Aaron. Tus mentiras han salido a la luz. Se acabó». Pude ver cómo vacilaba por un instante, cómo el miedo se colaba por las grietas de su arrogancia, pero rápidamente lo enmascaró de nuevo con ira. Tenía los ojos desorbitados. «¿Crees que tu familia te apoyará? ¿Crees que alguien va a creer en ti en lugar de en mí? Solo eres una mujer contra todos ellos». Sus palabras pretendían debilitarme, pero solo me hicieron más fuerte. Ya había visto a través de sus manipulaciones, ya había sido testigo de las grietas en su fachada. El poder de Aaron sobre todos siempre se había basado en el miedo, y ahora ese miedo había desaparecido. No me inmuté. «No me importa lo que piense tu familia, Aaron. No voy a ceder. Ya no puedes controlarme». Con eso, salió furioso dando un portazo, pero incluso mientras se marchaba, supe que había ganado esta batalla. La fuerza de mi determinación crecía, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que el poder pasaba a mis manos. En los días siguientes, el comportamiento de Aaron se volvió más errático. Empezó a evitar a la gente y a encerrarse en sí mismo. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había manipulado a los demás para salirse con la suya. Ahora estaba desesperado por encontrar una salida, pero no la había. La red que había tejido con tanto cuidado empezaba a deshacerse y ninguna manipulación podría salvarlo. Yo, por mi parte, estaba preparada con la ayuda de mis aliados, amigos, familiares y el investigador privado que había descubierto los secretos más oscuros de Aaron. Empecé a organizar las pruebas. Los movimientos bancarios, las conversaciones telefónicas, la póliza de seguro, los documentos falsificados. Todo estaba allí, y no iba a permitir que se echara a perder. Cada día me sentía más fuerte. Aaron había pensado que podía destruir la vida de Olivia y robarle, pero se había equivocado. Yo no era solo una madre que buscaba justicia, era una fuerza que no podía ser silenciada por mucho que él intentara intimidarme. Ahora tenía mis propios planes y no implicaban miedo, sino acción. Pasé días preparando los documentos necesarios para el juicio, asegurándome de que todo estuviera en orden y de que todas las piezas encajaran, y solo me quedaba dar el siguiente paso, llevarlo ante la justicia. Mientras tanto, Aaron se estaba volviendo cada vez más frenético. Podía verlas. Grietas en su compostura cuando nos encontrábamos. Intentaba mantener la ilusión de que todavía tenía el control, pero su confianza se había desvanecido. Estaba claro que estaba luchando por encontrar una salida, pero yo sabía que no la había.
Cuanto más desesperado se volvía, más se aislaba y más se alejaba la gente de él. La familia que una vez lo había apoyado comenzó a cuestionar sus acciones, e incluso los que habían sido más cercanos a él empezaron a alejarse al darse cuenta de que no podía defender lo indefendible. Fue en esos momentos de creciente aislamiento cuando me di cuenta de algo. Aaron estaba acabado, no le quedaba nadie en quien confiar, salvo él mismo, e incluso eso se le estaba escapando. El control que una vez había ejercido sobre todos había desaparecido, y sentí una profunda y satisfactoria sensación de justicia que me invadió a medida que se acercaba el juicio. Cada vez que miraba las pruebas, cada vez que revisaba las mentiras que había dicho, me sentía más poderoso. Había pasado demasiado tiempo siendo manipulado por él, pero ya no. Ahora era su turno de afrontar las consecuencias. Estaba listo para el enfrentamiento final. Tenía la verdad de mi parte y me iba a asegurar de que saliera a la luz, aunque Aaron luchara contra ello. El final estaba cerca y no iba a permitir que se escapara. Había llegado el momento. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba en la sala de conferencias flanqueado por mis aliados, amigos, abogados e incluso algunos familiares que, por fin, habían visto a Aaron tal y como era en realidad. La sala estaba en silencio, tensa por la expectación. Era un momento crucial. Todo lo que había descubierto, todo por lo que había luchado, estaba a punto de salir a la luz. Aaron ya estaba allí, sentado en la mesa, tratando de parecer tranquilo, pero yo podía ver la tensión en sus hombros y el nerviosismo en sus ojos. Por una vez, no estaba en control. Él también lo sabía. El tiempo de los juegos había terminado. El abogado que me representaba habló primero, marcando el tono. Señor Aaron Jacobs, estamos aquí hoy para presentar las pruebas irrefutables que demuestran su participación en la muerte de Olivia Jacobs, así como su manipulación financiera y su fraude. Usted no es la víctima aquí, usted es el culpable. Aaron se movió incómodo en su silla, pero permaneció en silencio, con los dedos temblorosos en los bordes de la mesa. Intentaba recomponerse para mantener su fachada de inocencia, pero yo sabía que la verdad lo destrozaría muy pronto. El abogado continuó y, con mano firme, puso delante de Aaron las pruebas: extractos bancarios, pólizas de seguro, registros telefónicos y la prueba más condenatoria de todas: la grabación de su conversación sobre cómo había orquestado la muerte de Olivia para obtener beneficios económicos. Aaron echó un vistazo a los papeles, pero cuando sus ojos se posaron en la transcripción de la conversación, se puso pálido. ¿Qué es esto? No puedes pensar que esto es real. Sonrió con desprecio, pero su voz denotaba pánico. Yo le miré a los ojos, negándome a apartar la mirada. Todo es real, Aaron. Todas tus palabras, todas tus mentiras están ahí. Has estado mintiendo a todo el mundo, incluida yo, pero ya no puedes salir de esta mintiendo. Abrió la boca para protestar, pero su abogado le calló rápidamente al darse cuenta de que las pruebas estaban en su contra. Pero Aaron no se dio por vencido, todavía intentaba aferrarse a la ilusión de tener el control. Todo esto es solo una trama enfermiza. Diane, has ido demasiado lejos, dijo con la voz quebrada. Estas grabaciones, estos documentos, todo es mentira. Lo has inventado todo para destruirme. Solo estás enfadada porque he seguido adelante. Olivia se ha ido y ahora quieres derribar todo lo que he construido. Sus palabras eran desesperadas, pero yo podía ver cómo empezaban a aparecer las grietas. La ira que había estado bullendo en mi interior durante tanto tiempo estaba a punto de estallar. Me levanté temblando, pero decidida. Tú no seguiste adelante, Aaron, dije alzando la voz. La mataste, la destruiste,
igual que has destruido a todos los que te rodeaban. Olivia era tu víctima, era mi hija, confiaba en ti, controlabas su vida, la manipulaste para que creyera que no tenía a nadie, que no podíamos sobrevivir sin ti, y al final le has quitado la vida porque se atrevió a liberarse. Eso no es seguir adelante, eso es asesinato. La habitación se quedó en silencio. Podía oír cómo todos los presentes contenían el aliento, pero no me importaba. Había guardado todo esto dentro de mí durante tanto tiempo, y ahora, por fin, lo estaba dejando salir todo, la ira, la traición, el desamor. «¿Crees que has ganado, Aaron?», continué con la voz temblorosa. «¿Crees que has salido impune? Le has quitado todo a Olivia. Su vida, su amor, su futuro. ¿Y para qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Nunca te saldrás con la tuya, ni ahora ni nunca». Aaron temblaba. Su máscara de confianza había desaparecido por completo. Se puso de pie con el rostro desfigurado por la furia, pero yo podía ver el pánico en sus ojos. Estaba perdiendo, ya había perdido. «Yo no lo hice, no puedes probar nada», gritó con voz que resonó en toda la habitación mientras señalaba los documentos con las manos temblorosas. «No son reales, todo esto es una conspiración para quitarme todo, te arrepentirás, Diane». Sus palabras eran amenazas vacías. Las pruebas eran irrefutables y, cuando se dio cuenta de la realidad de la situación, se hundió en la silla, con las manos apretadas contra la cara, derrotado. La tensión en la sala era asfixiante. Aaron no tenía nada más que decir. La conmoción en su rostro era evidente cuando se dio cuenta de que había perdido el control, y de que ya no era él quien mandaba. Yo me quedé allí, respirando con dificultad, mientras mi abogado se dirigía a la sala. «Las pruebas contra el señor Jacobs son irrefutables. Procederemos con los cargos por el asesinato de Olivia Jacobs, así como por sus numerosos actos de fraude financiero». Sentí que me quitaban un peso de encima. La justicia por la que había luchado tanto estaba finalmente a mi alcance. El abogado de Aaron intentó una última defensa, pero ya era demasiado tarde. La sala conocía la verdad y no se la podía negar. Mientras miraba a Aaron, derrotado, sentado allí, no sentí satisfacción, solo un vacío alivio. Se había hecho justicia, pero eso no iba a devolverle la vida a Olivia, nada podría hacerlo. Sin embargo, había cumplido mi promesa, lo había desenmascarado, lo había hecho pagar por lo que había hecho, y al salir de la sala alejándome de los restos de su vida, supe que había hecho todo lo posible para honrar la memoria de Olivia. La sala del tribunal era fría y estéril, como un lugar donde la esperanza moría. Cada detalle de la sala parecía cerrarse sobre mí. Las filas de sillas, las duras luces fluorescentes, el sonido del martillo resonando en mis oídos. Aaron estaba sentado frente a mí, todavía fingiendo ser el hombre que lo tenía todo bajo control, pero yo podía verlo, las grietas, la desesperación. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había manipulado a todos, ahora era un hombre al límite, tratando de mantener las apariencias todo el tiempo que pudiera. El juicio se había prolongado durante lo que me pareció una eternidad. Se habían presentado todas las pruebas, cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, la grabación de su confesión. Estaba claro que Aaron no tenía forma de salir de esta, pero aún sabiendo que la verdad estaba de mi parte, no podía evitar sentir miedo de estar allí de pie, de enfrentarme directamente al hombre que había matado a mi hija, que le había robado la vida y todo por lo que había trabajado. Cuando llegó el momento de subir al estrado, noté que me temblaban las piernas. Había ensayado lo que iba a decir cientos de veces, pero la realidad me golpeó como una ola.
Me senté con las manos ligeramente temblorosas, sosteniendo los documentos en mi regazo, y miré a Aaron al otro lado de la sala. Sus ojos se clavaron en los míos, y, por una fracción de segundo, vi un destello de algo, tal vez arrepentimiento o miedo, pero desapareció tan rápido como había aparecido. El fiscal me pidió que relatara los hechos, que explicara cómo Aaron me había manipulado, cómo se había aprovechado de Olivia y cómo había planeado su muerte. Las palabras pesaban en mi lengua. Cada una era un doloroso recuerdo de la mujer que había perdido. Mantuve la voz firme mientras hablaba, con el corazón latiendo con fuerza con cada palabra. Confié en él, dije con la voz entrecortada. Era mi yerno y lo quería como a un hijo, pero lo que le hizo a Olivia iba más allá de lo que jamás podría haber imaginado. No solo le quitó el dinero, le quitó la vida, le quitó todo. El abogado defensor de Aaron intentó desacreditarme para presentarme como una madre enfadada y afligida que buscaba venganza. Me acusó de inventarlo todo, de tergiversar la verdad para castigar a un hombre que ya había sufrido bastante. No es culpable de asesinato, argumentó la defensa. Se trata solo de una tragedia familiar, y Diane está cegada por el dolor. No ve el panorama completo, busca a alguien a quien culpar, pero no importó, las pruebas eran demasiado contundentes, la verdad era demasiado clara, el jurado no se dejó influir por sus palabras y yo tampoco. Finalmente, el juez pidió un veredicto mientras leía los cargos en voz alta. Fraude, malversación, y lo más devastador, el asesinato de Olivia Jacobs. El peso de todo ello se apoderó de mí. Me sentí entumecida, desconectada de todo lo que me rodeaba. Nunca había querido estar en esta situación, tener que testificar contra alguien a quien una vez consideré familia, pero allí estaba yo. La voz del juez era firme al pronunciar la sentencia. Aaron Jacobs ha sido declarado culpable de todos los cargos. Cumplirá una pena de prisión de entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato de Olivia Jacobs, además de una pena adicional por sus delitos financieros. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Apenas podía respirar mientras asimilaba lo que acababan de decir. Aaron iba a pagar por lo que había hecho. La justicia por la que había luchado tan duramente por fin se había hecho realidad, pero cuando miré a Aaron, que estaba sentado allí con el rostro pálido y conmocionado por la incredulidad, no sentí satisfacción ni triunfo. Lo que sentí fue algo para lo que no estaba preparada, una mezcla agridulce de alivio y un dolor irremediable por la pérdida. Aaron me había arrebatado a Olivia y nada podía cambiar eso. Ni toda la justicia del mundo, ni ninguna sentencia, ni el tiempo que pasara en prisión la traerían de vuelta. No era suficiente. Nada lo sería jamás. Al salir de la sala del tribunal, rodeada de amigos y familiares que me habían apoyado, me di cuenta de algo que había estado evitando todo el tiempo. La justicia no podía curar la herida de mi corazón ni deshacer el daño que Aaron había causado. Olivia se había ido y ningún castigo podría cambiar eso, pero tenía que ser suficiente. El mundo ahora sabría lo que Aaron había hecho, la verdad saldría a la luz. Me habían arrebatado a Olivia, pero no la olvidaría, su muerte sería en vano. Y, cuando la puerta de la sala se cerró detrás de mí, por fin me permití sentir todo el peso, el alivio, la tristeza, el dolor. Había ganado, pero la victoria sonaba hueca. Había hecho lo que estaba en mi mano. Ahora era el momento de comenzar el largo camino hacia la curación. Los meses posteriores al juicio pasaron como una nebulosa y, con cada día que pasaba, la pesadez en mi pecho disminuía. Había luchado por la justicia y ahora, por fin, podía respirar. La rabia,
El dolor y las preguntas sin respuesta ya no tenían control sobre mí, pero la verdad era que ninguna cantidad de justicia podría devolver a Olivia. El vacío en mi corazón permanecía y el dolor de haberla perdido nunca desapareció del todo. Aún así, había hecho todo lo que estaba en mi mano por ella. Visité su tumba, el lugar donde había dejado tantos pedazos de mí. Allí, de pie, le di mi último adiós, sin ira ni arrepentimiento, sino con aceptación. Dejé ir la amargura y la culpa que me habían consumido durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había encontrado el cierre. No era el final del viaje, sino un nuevo comienzo. Ahora era más fuerte, más sabia y más decidida a vivir la vida que Olivia hubiera querido para mí. Se había hecho justicia y se había descubierto la verdad. Eso era suficiente. Y así, dejé atrás el pasado, finalmente libre para seguir adelante. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y, si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.